Hola, Dios te bendiga, a ti, a familia, amistades, aún personas que no conozco. Espero que se encuentren bien, que ya gracias a Dios se está normalizando todo, por lo menos se están abriendo ya más los lugares. Claro, tenemos que acostumbrarnos por un tiempo a usar la mascarilla, pero también saberla usar, porque tampoco es bueno usarla de más, porque tampoco es bueno estar todo el tiempo absorbiendo el monóxido de carbono, no es saludable. Pero siempre que tengamos personas cercas que no vivan con nosotros, pues es recomendable usarla, la mascarilla. En el otro mensaje, en el primer mensaje, de por qué pasan tantas cosas malas en el mundo, tantas cosas que no entendemos, em, yo expliqué que hay una lucha entre el bien y el mal. Así como hay ángeles buenos que trabajan para Dios, hay unos ángeles caídos que se fueron junto con Satanás, lo siguieron, tenían maldad también en ellos. Esos ángeles caídos es el ejército de Satanás, que está bien organizado. Por eso es que vemos que la Biblia habla de terremotos, habla de que el mar se va a salir, habla de plagas. La Biblia habla de hijos contra padres, padres contra hijos. Todo está en la Biblia, pero eso no ocurre solamente porque la persona decidió ser malo. O sea, si hay maldad desde que uno nace, y una vez uno acepta a Jesús en su corazón, pues Dios nos va ayudando a poder dominar esa maldad. Pero también están esos ángeles caídos, enviados y trabajando para Satanás, recordando siempre que Satanás está derrotado en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Esos ángeles caídos, para poder entender por qué y cómo es que pasan las cosas que pasan, están divididos. Solamente yo voy a mencionar hoy una categoría, porque son muchos, pero para que tengan una idea contra lo que estamos peleando y por qué tenemos que primero estar firme en una relación con Dios, rendir nuestra vida a Jesús como nuestro Salvador, para poder entonces hacer la batalla correctamente contra Satanás y sus demonios, porque esa es la realidad. Todo lo que vemos que no entendemos, pues esta es la explicación. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no tiene a Jesús, no ha rendido su vida a Jesús? Sencillamente puede entonces ser usada por Satanás, porque al la persona negarse a aceptar a Jesús en su vida, está abriéndole la puerta entonces a Satanás. Entonces, miren cómo dice Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, que nuestra lucha no es con el ser humano. El ser humano es lo que vemos nosotros aquí siendo el instrumento de Satanás. Pero realmente, miren qué es lo que pasa. La categoría de la que les voy a hablar en esta ocasión son los principados. Se llaman principados, como dice Efesios 6:12. Menciona que una de las luchas que menciona es contra principados y potestades de maldad. Estos principados se dividen en mayores y menores. Pero ¿cuál es el propósito o el deber de ellos? ¿Para qué están ellos enviados? Bueno, los principados, esto es un resumen, porque esto es profundo, pero es para las personas que desconocen y que no entienden y que no saben tampoco cómo batallar realmente correctamente en lo que está pasando en el mundo o en sus vidas también. Estos principados, que son, recuerden, ángeles caídos trabajando para Satanás, los que se llaman principados, ellos pueden ser enviados a trabajar para afectar, para manipular una familia, una vida, una nación, un territorio. Entonces ellos tienen algo específico asignado. Por ejemplo, puede ser que a uno le digan: ok, esta familia tú vas a empezar, porque también ellos saben, ellos observan las debilidades de cada persona o cada familia. Pues Satanás le puede decir, o sea, no Satanás, porque hay otro por arriba que le da la orden al principado,
pero le pueden dar la orden, mira, ve a esta familia que está en este territorio y empieza a inducirlos, como esa familia no busca de Dios, empieza a inducirlos para que ellos sean agresivos y empieza a ponerlos en contra unos de los otros. Entonces ellos buscan la forma y poco a poco usted ve que hay familias que terminan peleando y al final terminan hasta matándose. Pero es porque hay un principado al que se le abrió la puerta. ¿Y cómo se le abrió la puerta? Como ya yo mencioné, porque no tienen a Jesús en su vida, no tienen a Dios en su vida. No lo tienen, le han hablado de que Jesús dio la vida por nosotros, pero no lo han querido aceptar, han querido seguir viviendo su vida en pecado. Así como también muchas personas o están haciendo brujería, miran los horóscopos y todas esas cosas también van trayendo y abriendo puertas a Satanás y a todos sus demonios, sus ángeles caídos. Pues esa categoría de principados puede afectar una familia, como ya mencioné, un territorio. Por eso es que vemos donde en lugares, en Puerto Rico por ejemplo, vemos que de momento empiezan a atropellar. Por allá que se atropellaron un niño, en una semana atropellan 3 personas y eso es algo como que es raro, pero es eso, ya un principado enviado. Si hay una puerta que también la nación le abrió, o el país, o ese territorio le abrió, porque hay personas tal vez que usan brujería, o personas que están sencillamente viviendo su vida a su manera, sin importarle si están pecando o no, pues ya hay una autoridad que se le da. Entonces, se le envía a ese principado y se le dice, ok, aquí vas a empezar a ocasionar accidentes, o vas a empezar a ocasionar, o vas a poner en la mente de alguien a que haga secuestro. Puede ser en cualquier territorio, cualquier país. ¿Ves? Pero esos principados, por eso es que vemos a veces suicidios, masacres, pero vemos como que lo mismo seguido, en el mismo lugar. En Nueva York, por ejemplo, hubo un tiempo que veíamos que estaba de moda, pero una moda malísima. Estaba de moda que la persona iba caminando y de momento alguien le daba un puño porque sí. Pues todo eso, y veíamos que seguía pasando. Las personas en su mente humana, ojos humanos, dicen, mira, esos son gangas, esos son personas que no tienen nada que hacer, no sinvergüenza. Sí, eso es a la vista humana, pero ellos están dirigidos, aparte de la maldad que tienen dentro de ellos, lo que se conoce como concupiscencia, su propia concupiscencia. Hay unos principados que fueron enviados a estos territorios para eso. Y entonces vemos que ocurre lo mismo en el mismo lugar muchas veces. Cuando ya sabemos, tenemos ese conocimiento de que hay unos ángeles caídos enviados, y por eso cuando vemos esta situación entendemos lo que está pasando, entendemos que la lucha no es contra ese ser humano, es contra algo espiritual, contra un demonio, contra un principado de maldad, un ángel caído. Ya una vez entendemos eso, podemos combatirlo. ¿Cómo? Tenemos la oración. Tenemos que, primero que todo, haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que creer que Jesús murió por nosotros. Eso es lo que Dios pide en la Biblia, que creamos que Jesús dio su vida por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y querer agradarlo con nuestra vida. Tenemos las herramientas de la oración en el nombre de Jesús siempre. La Biblia habla de que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Vemos eso en un territorio, por nuestra área, nuestra ciudad, o la ciudad de un familiar, o vemos en las noticias que está ocurriendo algo terrible, corrido, accidentes, secuestros, violaciones. ¿Qué va a hacer la iglesia y toda persona que tiene el conocimiento y que tiene la autoridad porque ya tiene a Jesús en su vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Orar en el nombre de Jesús, empezar a reprender en el nombre de Jesús esos principados de maldad. Sea de lo que sea, si es de violaciones, decimos, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús esos principados de violación. Los atamos, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos la sangre de Jesús cubriendo ese territorio. Esto es un ejemplo. Son cosas que uno va aprendiendo poco a poco. Pero es para que tengan una idea. Cuando vean estas situaciones, antes de decir, sí, ok, son sinvergüenza, es malo, ok, pero si quieren un remedio, busquen un lugar donde puedan orarle a Dios porque intervenga en esa situación, en ese territorio, en esa familia. Cuando vemos familias que hay mucha pelea, uno mismo en su propia familia, si tú ves que en tu familia de momento como que
todo es una pelea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir peleando? ¿O te vas a poner a dejarle de hablar a la persona de tu propia familia? No, usa la oración, porque ahí también vienen esos principados a afectar. Aparte también de la maldad de cada persona, si no tiene a Dios en su corazón. ¿Qué tú vas a hacer? Orar. Señor, yo te entrego, este hogar es tuyo, yo a ti reprendo cualquier principado o influencia de Satanás en este hogar, en el nombre de Jesús. Y así poco a poco vamos aprendiendo. Después que digamos en el nombre de Jesús creyéndolo, Dios puede obrar. Claro, poco a poco el Espíritu Santo va enseñándonos cómo seguir orando, ¿verdad? Y cómo, para que sea más efectiva cada vez más la oración. Pero lo importante es que entendamos que la lucha que tenemos no es contra el ser humano. Todo eso que estamos viendo que está ocurriendo y que seguiremos viendo, como lo mismo de la pandemia, que sabemos que eso también tiene su raíz espiritual, porque hay un plan también para ir eliminando poco a poco la humanidad o controlándola de alguna forma. Todo eso, la única forma de entenderlo es espiritualmente, leyendo la Biblia, estudiándola, pero también congregándose en una iglesia donde se hable estrictamente por la Biblia, y ahí también nos van enseñando también qué cosas están en la Biblia y qué es lo que está pasando actualmente. Ahí vamos a ir entendiendo cuando veamos estas noticias que nos escandalizan, que nos duelen, pero vamos a entenderlas y vamos a saber cómo manejarlo en el plano espiritual. Esa es la idea de este mensaje. Así que espero que haya sido de edificación. No tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. En Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dándole gracias. O sea que vamos a hacer esa guerra espiritual, cada cual en la medida que pueda, cada cual en su conocimiento, pero lo importante es que lo hagamos con fe en el nombre de Jesús, que poco a poco Dios nos va a ir enseñando. También como iglesia nos unimos con una persona, también un hermano de la iglesia, un cristiano, nos unimos también, no solamente solos. Y eso va a ir ayudando a ir mejorando, ya sea en esa familia, ya sea en un territorio. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ni tampoco peleando con el gobierno, mientras Satanás sigue haciendo de la suya, ¿verdad? Con sus demonios. Recordando siempre que Satanás está derrotado en el nombre de Jesús. Haciendo eso, orando, dando gracias a Dios luego de la oración. Dice Dios que la paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Así que, ¿qué más podemos pedir? En la Biblia está todo. Así que mi exhortación es que te decidas a empezar a acercarte más a Dios, a aprender más, a buscar una iglesia que se guíe por la sana doctrina que es la Biblia, y tú verás cómo vas a sentirte mejor, más fortalecido, y vas a también a saber cómo manejar y entender las noticias, las situaciones que vemos que están ocurriendo en el mundo y que van a seguir ocurriendo. Pues espero que haya sido de edificación. El único propósito es poder enseñar de lo poquito que yo he aprendido y que quiero seguir aprendiendo también. Así que Dios te bendiga, Dios te ama, yo también, en el amor de Jesús, y hasta la próxima.